Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Emily Martínez, soy del grupo 1 y nuestro grupo va a exponer acerca de la hipodermia que se encuentra en el capítulo 9. Para empezar, me gustaría explicar qué es la hipodermia. Hipodermia es una palabra compuesta que está formada por hipo y derma, que esta significa por debajo de la piel. Y en términos generales se refiere al uso de agujas y jeringas, mediante cuales se introducen soluciones químicas o, o medicamento al interior de nuestro cuerpo. O bien también se puede utilizar para extraer líquidos del organismo, o sea, ya sea sangre, eh, sangre, líquido cefalorraquídeo, que serán utilizados en el laboratorio. Así como podemos ver en la imagen, están introduciendo una aguja dentro de la piel, ¿verdad? Dentro del cuerpo. Eso, a esa acción se le llama la hipodermia. La hipodermia podemos ver que desde ya la misma naturaleza nos demuestra acerca de la hipodermia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los arácnidos, los ofidios, meten su aguijón o meten su aguja, ¿verdad? Al picar o introducir su veneno, están introduciendo algo dentro de nuestro cuerpo y a esa acción se le llama hipodermia, ¿verdad? Entonces ya podemos ver que hasta los insectos hacen esta acción, realizan esta acción. Una inyección es un procedimiento por el medio del cual, en el caso de los humanos, nos valemos para administrar medicamentos. Estos medicamentos pueden favorecer a la curación o la mejoría de los síntomas de los enfermos. También pueden ayudarnos, ¿verdad? Como es el complejo B, ¿verdad? Vitaminas y cosas así, no solo tienen que ser cuando nosotros estemos enfermos, sino que también cuando nosotros sustancias que nosotros también lo necesitamos, ¿verdad? Así como complementos para nuestro cuerpo. También pueden introducirse otras sustancias que nos proporcionan datos de la función de órganos específicos, como en el caso de las llamadas pruebas biológicas, ¿verdad? Pero además de la jeringa, la aguja nos servirá para extraer líquidos del cuerpo, como sangre, secreciones articulares, líquidos serosos, líquidos, derrames, hemorragias, secreciones purulentas, abscesos, etcétera, cuyo análisis nos dará orientación hacia el diagnóstico de las enfermedades. Entonces, también es importante extraer cosas de nuestro cuerpo que sean raras, ¿verdad? Que nosotros miremos raro, para nosotros llevarlo al laboratorio y a poder saber de qué enfermedad se trata o de qué están hablando, ¿verdad? La vía parental. Cuando se administra algún medicamento, soluciones eh, electrolíticas, la sangre, plasma o fórmulas así especiales para la alimentación, con frecuencia usamos la vía parenteral. Esta también se designa como una vía alterna y diferente de la natural, boca, estómago e intestinos, o sea, la vía lateral, que es la vía que se utiliza para nuestra alimentación de la manera que al hablar de vía parenteral se hace referencia a aquellas formas de hipodermia mediante las cuales se efectúan procedimientos terapéuticos y de diagnóstico. Esta vía es diferente a lateral, que lateral es la vía intramuscular, intravenosa, intradérmica, etcétera, ¿verdad? Em, para utilizar esta vía parenteral se requiere de un personal entrenado. Para su aplicación se requiere de equipo muy indispensable, tiene sus riesgos, es incómoda porque puede llegar a producirle dolor al paciente y también algunas molestias.
por lo que se debe ser utilizada solo en los casos que no se pueda utilizar la vía eteral o que esta vía se encuentre con contraindicada. Algunas indicaciones para utilizar la vía parenteral es cuando se desea un efecto rápido y a veces sea inmediato de la droga, cuando por diferentes razones se impide el uso de la vía oral, cuando la naturaleza química de la droga exige su administración inyectada y cuando la cantidad de medicamento a administrar es grande o se necesita un tiempo mayor para complementar dicha cantidad, así como por ejemplo una transfusión de sangre o plasma y eso. Aquí podemos volver a leer más de lo que ya les había explicado sobre la vía parenteral, que comprende la introducción de una solución medicamentosa en los tejidos corporales mediante un procedimiento invasivo que traspasa la barrera de protección natural, o sea, de la piel. La administración de medicamentos por vía parenteral considera la vía intradérmica, subcutánea, intramuscular y endovenosa. Los dejo con mi siguiente compañera. Hola, mi nombre es Carla Cristina Roche Pérez y a mí me tocó el tema equipo mínimo e hipodermia. Jeringas. Existen de varios volúmenes, de acuerdo al medicamento y la cantidad a utilizar. Independientemente del volumen, se dispone de dos tipos de jeringas, de vidrio y las de plástico. En la actualidad se utilizan más las jeringas de plástico para desechar después del uso de cada paciente, lo que disminuye el mínimo de riesgo de infecciones y complicaciones. Existen diferentes tipos de jeringas desechables. Algunos tipos de estas jeringas son las jeringas de insulina, las jeringas de gasometría, las jeringas para administración oral, jeringas para administración por sonda y jeringas para bomba de infusión. Las jeringas de insulina. Están graduadas en unidades internacionales y envasadas en manera individual y estéril. Actualmente ya están diseñadas con un sistema retráctil que encierra la hoja en el cuerpo de la jeringa una vez utilizada con el fin de evitar pinchazos accidentales. Dentro de la jeringa de insulina existe una variante que son los bolígrafos o plumas de insulina. Estos dispositivos pueden ser reutilizables. Se reemplaza el cartucho y la aguja o desechables se desecha cuando el cartucho está vacío. No lleva la aguja incorporada. Actualmente las agujas de estos dispositivos son más delicadas y de alta calidad para asegurar una mayor comunidad. No todas las plumas de insulina son iguales, por lo que se debe de leer cuidadosamente las instrucciones antes de utilizarlos. Jeringas para gasometría. Es una jeringa cilíndrica, transparente, ligeramente siliconada, graduada en milímetros, con capacidad de 1 a 3 milímetros. El interior del cuerpo está heparinizado. En el exterior distal tiene conexión Redlock concéntrico para el acoplamiento de la hoja o el acoplamiento de un tampón de sellado una vez extraída la gasometría. El embudo tiene una retracción suave para facilitar la extracción y el cuerpo tiene un tope para evitar que pueda derramarse la sangre. Estos productos se envasan de manera individual y estéril. Jeringas para la administración oral. Son jeringas cilíndricas, transparentes o coloreadas, con doble escala de mililitros, con capacidad de 1 a 10 mililitros. Tienen como especialmente diseñados para impedir la conexión con agujas para evitar administraciones erróneas. Presentan alas para la sujetación y un tapón estanco. Este tipo de productos no se envasan en envases estériles. Jeringas para la administración por sonda. Estas jeringas tienen un cono concéntrico ancho y largo, cono catéter, para facilitar la conexión con diversas sondas y catéteres. En el caso de utilización de sonda nasogástrica, este tipo de jeringa
facilita el paso del alimento directamente a la sonda sin la utilización de la línea de administración. Jeringas para la bomba de infusión. Es una jeringa de 3 cuerpos transparentes, envasadas individuales y estériles, con escala graduada de mililitros y con una capacidad de 50 a 60 mililitros. En el extremo distal tiene una conexión Luer-Lock concéntrico, representa una junta de estanqueidad de caucho sintético con un anillo de seguridad reforzado para evitar la salida de émbolo accidentalmente. Existe la misma característica de jeringas opacas para la administración de sustancias fotosensibles. Agujas. También existe la tendencia a usar agujas de tipo desechables, que poseen varios calibres, longitudes y biseles. Con la relación del calibre espesor de la aguja, se utiliza la escala francesa, que establece el grosor en progresión descendente, con cada número ascendente. En el humano, el calibre utilizado con más frecuencia van desde el número 18 y el más grueso, que es el más grueso, hasta el número 27, que es el más delgado y fino de grosor. En cuanto a la longitud de la aguja, se utilizan las pulgadas. Hay de 1 pulgada y media de largo hasta de 2 pulgadas, de acuerdo al sitio que se utilizará para la inyección. El angiogat es de plástico flexible con guía que recorre su luz y aparece en el extremo para perforar la piel y el vaso sanguíneo. Una vez dentro del vaso sanguíneo, la aguja plástica se desliza al interior de la vena, mientras el mandil se retira. El angiogat proporciona más estabilidad a la aguja dentro del vaso, aun cuando el paciente se movilice o se transporte de un lado a otro sin que se produzca una ruptura vascular ni otros accidentes hemorrágicos. Y esto resulta muchísimo más cómodo para el paciente y también para el clínico. Trocar es un variante de aguja. Se trata de una aguja gruesa, casi siempre de un calibre menor del número 18, con un mandril que se adopta en el interior y que presenta un bisel corto en la punta. Se usa para extraer grandes cantidades de líquidos, sustancias espesas o para la administración de considerables volúmenes en corto tiempo. Este ha sido mi tema de exposición. Gracias. Buen día tengan cada uno de ustedes. Soy Jefferson y les hablaré acerca de la inyección intramuscular. Una de las características principales es de que el adjetivo intramuscular se va a utilizar en el terreno de la medicina, pero para calificar aquello que se va a ubicar o se va a colocar en el interior, palabra clave, interior del músculo, por eso es intramuscular. Los músculos en sí son órganos formados esencialmente por fibras contráctiles. Entonces, al aplicarse de esta manera, podemos observar acá los diferentes tipos de inyecciones. Vamos a enfocarnos en la intramuscular. Si nos damos cuenta, incluso tiene una manera distinta de aplicarse, que es en un ángulo de 90 grados, y se aplica aquí, en las fibras musculares, pasando el tejido adiposo, como menciona acá. Es una absorción rápida, debido a que la masa muscular en sí se forma de fibras muy vascularizadas llamadas sarcómeros. Aquí podemos ver las fibras musculares, y si nos damos cuenta, están bastante vascularizadas en nivel general. Entonces, un músculo va a permitir el avance y la absorción rápida de un medicamento. Características. Hay zonas para aplicar este tipo de inyecciones. No van a ser las mismas siempre. E incluso se pueden considerar otras. Pero lo importante es que se pueda profundizar una aguja entre 3 a 4 centímetros, incluyendo el panículo adiposo, que es, como les mencionaba, la grasa del paciente, la que está acá. Aquí podemos observar, hacer zoom, de que se aplica directamente a las fibras musculares, pasando de la grasa del paciente, del tejido adiposo. En la zona de aplicación que hemos mencionado nos encontramos 3, que sería la región del brazo, que es acá, la región glútea y la región del muslo. Aquí podemos ver, la del brazo también se le conoce como deltoides. Ahí, en la cadera también es posible, pero no, hay casos en los que hay que aplicarse y casos en los que no.
en el glúteo y acá está en el muslo. Y en esta imagen podemos observar en qué edades se puede aplicar y en qué edades no. Nos enfocaremos en la región deltoidea, o sea, la del brazo. El sitio ideal para la inyección es el punto medio del músculo deltoides. Existen muchas maneras de encontrar esta región, pero nos vamos a enfocar en dos. Les presentaré, adelante les voy a presentar. Entonces, todas las fibras del músculo, como podemos observar acá, se van ordenando en forma de un triángulo. Este se conoce como la V deltoidea o el triángulo deltoides. Se encuentra en la cara externa del hueso humeral. Y bueno, primero, para la realización hay que enfocarnos en distintas cosas, pero antes de llevar a cabo cualquier acción, vamos a mencionar un término clave que es la antisepsia. Este es un conjunto de procedimientos que se van a destinar para inhibir o destruir microorganismos potencialmente patógenos. Entonces, para la implementación de la antisepsia se usan biocidas, tanto en la piel y tejidos. Estos pueden ser antisépticos. También objetos o superficies de ambiente. Para esto se utilizarán desinfectantes. Entonces, es importante realizar una antisepsia con el objetivo de poder limpiarnos, por así decirlo, de manera simple, de cualquier microorganismo o patógeno que pueda afectar. Entonces es importante la desinfectación antes de realizar cualquier actividad. Y bien, como paso uno, el paciente debe estar sentado en una silla con respaldo. El dorso de su mano sobre la cintura, proyectando el codo hacia adelante. Acá es donde, pues bueno, muchos de los que ya se han puesto la vacuna del COVID-19 se darán cuenta cómo se llevó a cabo esto. Es de la misma manera. Aquí hay una imagen ilustrativa. Luego tenemos que cargar la jeringa con el medicamento o proteger la aguja con su funda. Esto se puede realizar, o sea, obviamente se puede realizar antes, pero lo importante es que esté protegida la aguja. Acá, antes de hacerlo, es permitido estirar la región de la piel. Como pueden ver acá, se tiene que realizar en esta posición, no así, sino que solo con estos dos dedos, nada más. Esto va a favorecer la penetración de la aguja. Otro tip es que se tiene que inyectar, al inyectar es importante que el bisel de la aguja tiene que dirigirse hacia adelante o hacia atrás, no tiene que entrar con otro ángulo de inclinación, porque así se va a disminuir el número de fibras musculares que se cortan cuando la aguja está penetrando. Luego, también, bueno, una vez pasado esto, se tiene que limpiar y desinfectar la región con alcohol. Más adelante les agregaré un video para que puedan observar cómo se realiza. Y bueno, después se tiene que tomar la jeringa como que si fuera un bolígrafo. Así, de la misma manera que nosotros escribimos, tenemos que colocar la jeringa en una posición perpendicular a la región cutánea. O sea, así, con un ángulo de 90 grados. Un consejo acá es, bueno, antes de pasar al siguiente paso, es que el movimiento de la mano tiene que realizarse solo movimiento de la muñeca, no tiene que ser del brazo, solo de la muñeca a la hora de inyectar. Bueno, luego, una vez inyectada, se tiene que realizar una breve aspiración con el émbolo. O sea, tendríamos que aspirar un poco para asegurarnos que la punta de la aguja no se encuentre en un vaso sanguíneo, porque al hacer esto, si nos damos cuenta que sale un poco de sangre, tenemos que retirar, o sea, ya sea empujar o extraer unos milímetros para dejar libre el vaso sanguíneo. Si en dado caso llegamos a tocar o no, no hay que alarmarnos, simple y sencillamente tendremos que, de la misma forma, retirar la aguja y volverla a inyectar. Y bueno, luego se va a empujar el émbolo para que el líquido vaya penetrando la masa muscular, como podemos ver en la imagen de acá. Esto es algo lógico, ¿verdad? Entonces, una vez se ha vaciado el líquido, o sea, el medicamento, se tiene que hacer presión con un algodón rodeando la aguja, la cual se tiene que retirar de una manera directa. Creo que tengo otra imagen, acá está. Aquí podemos observar el algodón que se tiene que colocar. Entonces, no se tiene que realizar ningún masaje, sino simplemente una compresión por unos 15 a 20 segundos con un algodón alcoholizado. Y bueno, para finalizar, aunque la literatura describe que la cantidad máxima debería ser de 5 mililitros, pues va a depender del músculo. Pues hay algunas sugerencias, que de que el máximo volumen a administrar en el deltoides
debería ser de 1 mililitro. Otros mencionan que puede ser 2 mililitros. Entonces, redunda ahí. Pero algo importante es de que muchos se preguntan cuál es la diferencia entre la región glútea y la deltoidea. O sea, ¿por qué una duele más? ¿Por qué otra? Es debido a la cantidad de suministro que puede darse. O sea, a la hora de administrar medicamento no se aplica la misma cantidad en el glúteo que en la región deltoidea. La inyección intramuscular en la región glútea. Para hacer la inyección intramuscular en esta región del cuerpo, el punto más seguro es el centro del cuadrante superior externo del lado seleccionado. Para seleccionar este cuadrante, se traza de manera imaginaria una línea horizontal uniendo las crestas ilaicas de ambos lados. Y luego otra línea paralela a la anterior, siempre imaginaria, ¿verdad? No vamos a manchar al paciente. Coincidiría con los pliegues de los glúteos. La línea media separa el área glútea, la área derecha y la izquierda, cada una de las cuales se divide en cuadrantes. Los cuadrantes son supero externo, supero interno, infero externo e infero interno. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver, como dije, el área para inyectar, la mejor área, es el punto medio del cuadrante supero externo, y que es ahí donde está el punto. Este es el cuadrante supero interno, este es el cuadrante infero interno y este es el cuadrante infero externo. Ahora, si vamos a inyectar en el otro área, siempre una línea aquí, perdón, no está recta, pero lo estoy haciendo aquí con la pizarra de Zoom. Entonces, en este caso, este sería el supero interno. Este sería el infero interno. Este sería el infero externo. Y este sería el supero externo. Entonces, en este lado, el mejor punto para inyectar sería aquí. Esto pasa porque esta área está lejos del nervio, donde hay bastante espesor de músculo. Entonces es más fácil inyectar en la parte donde no es muy espeso. Y la forma ideal para hacer este procedimiento es pedirle al paciente que se acueste de cóbito pronto, es decir, boca abajo, con sus brazos a los lados del cuerpo y los pies en rotación interna. Esto para conseguir la máxima relajación del área glútea, que es donde se va a inyectar. Y ya para inyectar, lo primero que se debe hacer, no solo en esta área, en todas las áreas, limpiar el sitio con algodón y alcohol. Retirar la piel para mejor penetración de la aguja. Tomamos la jeringa como que si fuera un bolígrafo y vamos a procurar que el bisel de la aguja quede paralelo a las fibras del músculo del glúteo mayor. Vamos a empujar la jeringa con firmeza y una vez introducida se aspira en el embudo. Si no aparece sangre, se inyecta la solución de manera lenta. Si sale sangre, pues no se puede penetrar ahí porque entonces estaríamos inyectando la solución en un vaso sanguíneo. Y al inyectar todo el líquido, se rodea la aguja con algodón húmedo en alcohol. Se saca la aguja con firmeza y se mantiene el algodón haciendo presión durante 15 a 20 segundos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Giancarlo Storaro. Yo voy a exponer sobre la inyección intravenosa. Este se entiende como el procedimiento mediante el cual se punciona una vena o se inyecta un medicamento en la luz de la misma. Por extensión, también se incluye el proceso de extracción de sangre para el análisis en el laboratorio.
Venopunción. Bueno, es el hecho de puncionar una vena para estos fines. Eh, la venopunción es la extracción de sangre de una vena, generalmente tomada por un profesional sanitario, también se conoce como el nombre de punción venosa. No debe confundirse con una flebotomía, que es la incisión con un bisturí o tijeras. Por lo general se extraen de 5 a 10 mililitros según lo que se hayan solicitado. La sangre se coloca en un tubo de ensayo comercialmente solicitado para transportar la sangre y conservarla de manera apropiada. Según los requerimientos del laboratorio que procesará la muestra. Ocasionalmente se extraen de 350 a 50 mililitros de sangre. Los exámenes hechos en la sangre en parte de esta pueden suministrar claves importantes al médico acerca de la salud de la persona, orientándolo hacia el diagnóstico y tratamiento. Bueno, la técnica de realización, esta técnica se realiza con la mayoría de las venas superficiales del organismo, eh, pero por comodidad para las venas gruesas, accesibles y con menor riesgo. Se prefieren las venas de la flexura del codo. Sin embargo, es posible recurrir a estructuras vasculares de otras regiones. A nivel del cuerpo, eh, existe en el cuero cabelludo, se encuentran las venas temporal, superficial y la frontal. En el cuello está accesible la vena yugular externa, en la mano se encuentra el arco venoso superficial y el inicio de las venas de cefalea y basílica. A los lados de las articulaciones de la muñeca, en el muslo, se localizan la vena femoral y safena interna. Esta última también se localiza en su inicio en la parte interna del tobillo. En el pie se encuentran accesibles las venas del plexo dorsal, del arco venoso y las marginales. Cualquiera de ellas podría estar disponible para la inyección intravenosa. La posición del paciente. Esto es muy importante. El paciente puede estar colocado de cúbito dorsal o sentado en una silla con respaldo y apoyo a los brazos. Debe estar cómodo. Bajo ninguna circunstancia debe practicarse una venopunción a pacientes de pie o sentado en taburetes altos, pues aunque son pocos los que se desmayan al ver la sangre o por efecto la punción, siempre se debe considerar el riesgo. Evite puncionar las venas con variaciones. El uso del torniquete para la inyección intravenosa. Bueno, como torniquete para impedir el retorno venoso y resetar las venas. Se utiliza una banda de goma o el manguito del espigonanometro. En cualquier caso, deberá colocarse 5 centímetros en situación próxima al punto que se desea. Para la venopunción, exceptuando, por supuesto, cuando se funciona las venas del cuello o la región femoral. Bueno, para resaltar las venas y facilitar la maniobra de punción, se recurre también a la aplicación del calor húmedo local, mediante compresas o bien la punción de flexura del codo. Se solicita al paciente que mantenga su puño cerrado mientras que la vena permanece resaltada y la aguja penetra la vena. Mi nombre es Jefferson Estuardo Soberano Méndez y hoy voy a hablar sobre la técnica para la extracción de sangre. Instrucciones. 1. Coloque la etiqueta de identificación al frasco de la muestra. 2. Lávese bien las manos con agua y jabón. 3. Inspeccione la aguja y su punta. Debe estar permeable, lisa y brillante, sin curvaturas ni ganchos en la punta. 4. Coloque la aguja en la jeringa, manténgala cubierta con el capuchón hasta el momento de utilizarla. 5. Inspeccione la jeringa. El émbolo debe desplazarse libremente. 6. Aguja y jeringa deben estar estériles y secas para no hemolizar los eritrocitos ni diluir la muestra. 7. Preferible si se utiliza jeringa descartable para disminuir el mínimo de los riesgos de una infección. Una vez escogido el sitio y la vena,
Se coloca la ligadura a 2 pulgadas por arriba de dicho lugar, apretando lo suficiente como para dificultar el retorno venoso, pero sin impedir la circulación arterial, lo que se puede comprobar con la toma del pulso en una arteria distal. No se aplica el torniquete o la ligadura por más de 2 minutos. Si en ese periodo no se logra puncionar la vena para extraer la sangre, permita en los siguientes minutos que la circulación se restablezca normalmente y luego intente de nuevo. Se recurre a las maniobras ya señaladas para resaltar la vena: calor húmedo, abrir y cerrar la mano varias veces. Por inspección o por palpación se determina el calibre, profundidad y dirección de la vena. Con algodón y alcohol se limpia el área que se ha seleccionado, procurando no contaminar de nuevo después de la desinfección. Recuerde que introducir una aguja al organismo implica el riesgo de introducir también gérmenes, microbios, virus y otros contaminantes, todo lo cual debe evitarse manteniendo la aguja limpia, cubierta con su capuchón y sin tocarla con los dedos. Al extraerse muestras de sangre u otros líquidos, también debe tener cuidado de no provocarse pinchazos a sí mismo para no contaminarse con los gérmenes del o la paciente. Una vez que la aguja se encuentra en el interior de la vena, la sangre tiene que fluir hacia la jeringa con mucha facilidad. Se extrae la cantidad necesaria y después se retira el torniquete. Se coloca un fragmento de algodón con alcohol en el sitio de la punción y al tiempo de comprimir la vena, se retira simultáneamente la aguja. En la actualidad sí existen sellos, como parches estériles, que se colocan en el sitio puncionado dando más movilidad, evitando pequeñas hemorragias y disminuyendo el riesgo de contaminaciones. Cuando se extraen muestras de sangre en gran número de personas, es conveniente utilizar los llamados Vacutainer, tubos de ensayos con tapón de hule, en los que se hace el vacío con jeringas de 50 centímetros cúbicos. Se le adapta una aguja especial con la cual se lleva a cabo la punción de la vena. El otro extremo de la aguja se presiona con un dispositivo llamado camisa, para que atraviese el tapón del tubo y la sangre fluye al tubo casi de manera espontánea, que son las imágenes que están a continuación en las diapositivas. Muchas gracias. Vía intravenosa para medicamentos y soluciones. La vía intravenosa es una técnica de administración de medicamentos y soluciones a través de una aguja o catéter que se introduce en una vena. Esta técnica se utiliza cuando es necesario administrar un medicamento de forma rápida o cuando no es posible hacerlo por otras vías como la oral. La administración, esta administración consiste en la introducción de sustancias, de medicamentos directamente al torrente circulatorio. A través de esta vía, los fármacos alcanzan rápidamente las concentraciones altas en la sangre. Se utiliza para fármacos, sueroterapia, transfusiones y entre otras. Es la vía parental que permite la introducción directa de medicamentos mediante la inyección al interior de las venas. Ahí hay diferentes, que es la intramuscular, subcutánea y la intravenosa. La intravenosa se coloca en aproximadamente a 45 grados en dirección a la piel. Es la vía parental que permite la introducción directa de medicamentos mediante la inyección al interior de las venas, por ser una vía directa de administración de medicamentos en el torrente sanguíneo. El medicamento evita los procesos de absorción y la vía endovenosa. Esas son algunas zonas de administración, que son las zonas idóneas de punción. Se encuentran en el miembro superior, como ahí está en la imagen, en la red venosa dorsal de la mano, en la vena basílica del antebrazo, en la vena cefálica del antebrazo, en la vena mediana basílica,
en la vena mediana cefálica, en la vena basílica, vena cefálica y en las venas del miembro inferior se usan con poca frecuencia por el riesgo de trombosis. La circulación sanguínea se efectúa en 1 minuto y los medicamentos inyectados al torrente circulatorio se absorben rápidamente, como lo mencionaba. No se introduce aire al torrente circulatorio y hay que tomar esas precauciones y hay que evitar realizar hematomas y desgarros de los tejidos al pronunciar y evitar la contaminación del equipo. Las indicaciones de esta vía, recuerden que los inyectables deben ser colocados por personal de confianza que esté capacitado, porque si no puede producir hematomas, infecciones y complicaciones más severas. Los criterios para elección de zonas de administración es duración del tratamiento, tipo de solución intravenosa prescrita, tamaño de la aguja o catéter que vamos a utilizar, la permeabilidad y flexibilidad de la vía, edad del paciente y precauciones especiales. El procedimiento general para esto es leer la receta o la historia clínica con detenimiento. Y estos son los materiales que necesitamos. Necesitamos guantes, algodón, curitas, la jeringa con el medicamento, el equipo y donde vamos a anotar. El procedimiento general es la preparación del material, el colocar al paciente en posición cómoda y adecuada para el procedimiento y nunca olvidemos que explicarle a nuestro paciente el procedimiento que se le va a realizar para generarle confianza y contribución durante el procedimiento y registrar el procedimiento es muy útil en casos de urgencia y emergencia, pues los medicamentos que se suministran alcanzan su efecto en forma inmediata, que es en segundos. La administración de medicamentos cuya administración por otras vías está contraindicada, administrar mayores cantidades de medicamentos, el tratamiento de un paciente que no puede recibir medicación por otra vía y también evitar lesiones por medicamentos potencialmente peligrosos en capas subcutáneas o intramusculares. La duración de este tratamiento, tratamientos cortos, que son las venas del miembro superior izquierdo en diestros y viceversa, tratamientos largos y alternar ambos, evitando las venas situadas sobre las articulaciones, empezar por las venas más distales, que son las manos. Tipo de solución intravenosa prescrita son las venas de mayor calibre en soluciones muy ácidas, alcalinas o hipertónicas, o en caso de requerirse perfusiones rápidas. El tamaño de la aguja o catéter que vamos a utilizar. Las agujas o catéter de mayor calibre se utilizan en la administración de soluciones muy viscosas. La permeabilidad y flexibilidad de la vía, que se debe a visualizar y palpar la vena con el fin de encontrar una que no sea tardosa, que no esté inflamada, una endurecida o presente tejido cicatrizado. También es importante la edad del paciente.
que en adolescentes sean adultos, idealmente en mano y antebrazo, y en recién nacidos y lactantes es mejor la perfusión en venas del cuero cabelludo. Las precauciones especiales: se deben evitar que las venas que estén irritadas, lesionadas o infectadas. El procedimiento es verificar orden médica, lavarse las manos, preparar el equipo y medicamento, leer 3 veces la orden médica, cargar la jeringa con el medicamento indicado, llevar el equipo a la unidad del paciente, identificar al paciente, dar preparación física a nuestro paciente, aislarlo, aislarlo y dar posición de documentos dorsal. Para colocar esta vía intravenosa tenemos que lavarnos las manos, como lo mencionaba antes, colocarse los guantes, elegir la zona por puncionar y descubrirla, limpiar el área sobándola con alcohol y con una toallita o algodón, colocar la ligadura de 5 a 8 centímetros por arriba de la vena elegida para la punción, insertar la aguja en un ángulo de 45 grados, jalar un poco de embolo cuidadosamente, y uno tiene que revisar que en el lugar haya sangre, luego quitar el torniquete antes de inyectar y ahí introducir el medicamento lentamente, observando las reacciones del paciente. Al terminar de administrar el medicamento, retirar rápidamente la aguja, colocar un pedacito de toallita en el sitio de la punción o algodón, dejar al paciente cómodo, retirar el equipo y darle los cuidados posteriores al equipo y hacer anotaciones en la hoja de registros correspondientes. Algunas ventajas de esta vía intravenosa es que permite la obtención de concentración deseada del medicamento con exactitud, es factible aplicar sustancias irritantes, permite infundir grandes volúmenes de líquido, lo que sería imposible mediante otras vías de administración. Y algunas desventajas que tenemos al no colocar bien esta vía intravenosa es que podemos tener hematomas, pueden presentar infecciones o complicaciones más severas. Estos son algunos puntos importantes de la vía intravenosa, que es la vía más utilizada en medicina, que no requiere preparación especial del paciente, requiere cuidado y atención por parte del personal de enfermería, ya que es una vía de entrada directa al organismo, más con la vena, ¿verdad? Y cualquier medicamento puede administrarse por intravenosa. Existen diferentes tipos de catéteres para administrar la intravenosa y no es recomendable para pacientes con enfermedades inflamatorias infecciosas en el brazo. Buenas tardes, mi nombre es Marianela Alejandra Vigil Ventura y el día de hoy tengo el gusto de compartirles el tema de la vía intradérmica y la vía subdérmica. En la actualidad, esta vía se utiliza para la realización de pruebas biológicas de diagnóstico, como la tuberculina, la prueba de Hoyt, de Schick, las pruebas de sensibilidad a alérgenos y antisueros, la aplicación de la vacuna BCG y otras. La región anatómica más adecuada para esta vía es la cara anterior del brazo, pero también se utiliza la piel de la región dorsal. Tratándose de la vacuna BCG, se selecciona la región deltoidea. En general, para aplicar una inyección intradérmica, es adecuada a cualquier zona en donde la piel no sea ni muy gruesa ni muy delgada. Se utiliza una aguja corta de media pulgada, de las más delgadas, con un bisel también corto. La técnica
Con ella se desinfecta primero con alcohol y algodón. Luego se coloca el pulgar de la mano que nosotros vayamos a utilizar, se fija la región a inyectar y luego se introduce la aguja casi paralela a la piel hasta colocar la punta entre las propias capas de la epidermis. La aguja solo llega a la epidermis. El líquido, que por lo regular es en pequeñas cantidades, se inyecta lentamente. Es frecuente que la inyección no tenga más de 0.5 ml, de tal manera que si la punción es correcta, se levanta una pequeña cápsula de diámetro variable en el sitio puncionado. Una vez inyectada la sustancia, se retira rápidamente la aguja y se limpia el sitio con algodón, evitando que el líquido se escape del retorno. Por el orificio de la punción, tampoco se debe sangrar, ya que una punción correcta no debe llegar debajo de la capa de la epidermis, lugar donde carece de capilares sanguíneos, de vasos y capilares sanguíneos. La vía intradérmica es una vía por la cual se administra un medicamento o un biológico entre la epidermis y la dermis hasta formar una pápula de 0.5 a 0.6 centímetros. ¿Con qué finalidad? Para determinar si hay algún tipo de sensibilidad a un medicamento, también conocida como la prueba de sensibilidad. También se utiliza para realizar la prueba de Schick, que la prueba de Schick es para determinar si una persona es susceptible a padecer difteria. También se utiliza para la prueba cutánea de tuberculina, que es para determinar si una persona tiene el bacilo de Koch o ha estado expuesta a este bacilo y si puede generar la tuberculosis, para que se haga un seguimiento diagnóstico y llegar a un diagnóstico real. Solamente es una prueba. Y también sirve para aplicar biológicos como la vacuna de la BCG, que es una vacuna para proteger a un recién nacido que se lo tiene que poner dentro de las 24 horas para protegerle de la tuberculosis. Las zonas de aplicación son 3 áreas del cuerpo, por lo menos las más usadas. Uno es la cara anterior del tercio medio del antebrazo, el otro es por debajo del hueso de la clavícula, en la zona subclavicular, y la otra es en la zona subescapular. Muy bien, antes de realizar el procedimiento, vayamos a ver los materiales que vamos a utilizar. Usaremos un cloruro de sodio, una jeringa de 1 mililitro, también conocida como tuberculina. Esta ya viene con su propia aguja número 25. Esta jeringa se puede usar tanto para subcutánea como para intradérmica. Usaremos también una aguja número 23 para cargar el medicamento y así no pierda filo el bisel de la aguja número 25 de la tuberculina y podamos entrar con mayor facilidad dentro de la piel. Consideración que ya hemos visto también en otros videos de vías de administración de medicamentos en el canal. Como siempre, nuestro algodón y alcohol. Bueno, cargamos nuestra jeringa de 1 mililitro rápidamente con el poder de la edición. Listo chicos, tenemos nuestra jeringa lista, vamos por el ejemplo. Primero limpiamos la zona de punción que es el tercio medio del antebrazo con alcohol y algodón, 2 veces. Luego cogemos la jeringa tuberculina. Un tip que les doy es que aparte que el bisel esté en dirección hacia nosotros, es que también se encuentre en dirección de en medio de los dígitos del cilindro. Esto para que a la hora de administrar, saber cuánto estamos poniendo. Al mismo tiempo, esto permitirá que el bisel esté alineada en medio de las lengüetas de apoyo de la jeringa, permitiendo un mejor agarre y comodidad a la hora de aplicar la intradérmica. Con una mano estiramos un poco la piel para que la zona de punción no se arrugue y se mantenga firme a la hora de pinchar con la aguja. Nos ubicamos en un ángulo de 10 a 15 grados e introducimos el bisel de la aguja, solo el bisel y unos 2 milímetros más. Luego con esta mano cogemos cuidadosamente el pivote para mantener dentro y en posición la aguja. Y con la otra mano inyectamos la solución para formar la pápula. ¿Pero cuánto inyectamos? Según esta teoría se inyecta 0.15 a 0.2 mililitros. Ahora
retiramos la aguja cuidadosamente, secamos con algodón esta pequeña gotita que es normal, la secamos sin presionar. Y así debería quedarnos nuestra pápula. Se identifica que la intradérmica está bien puesta cuando los poros de la piel se manifiestan como en la imagen. Deben dibujarse bien. Ahí se pueden ver unos cuantos poros. Ahora, si es una intradérmica para una prueba de sensibilidad, se dibuja un círculo alrededor de la pápula, con una separación de entre 0.5 a 1 centímetros de ella. De esta forma, más o menos. Se debe esperar entre 10 a 20 minutos para ver si hay una reacción. Si la piel se hincha y se pone eritematoso fuera del círculo, quiere decir que la prueba ha sido positiva. Y listo, así de fácil se realiza una intradérmica. Ahora veamos el procedimiento sin pausas. Vía subcutánea. Esta vía se reserva para pocos medicamentos como insulina, adrenalina y algunos otros. Se utiliza también para introducir sustancias que deben absorberse con lentitud o que son utilizadas localmente, como los anestésicos en zonas dolorosas, traumatizadas o para cirugía local. Hay múltiples regiones útiles e intercambiables para la inyección subcutánea, siendo de mayor uso los lados del ombligo, los muslos, la región posterior de los brazos y las regiones glúteas. Como pueden ver, acá se están mostrando las regiones antes mencionadas, que son la parte posterior de los brazos, las regiones glúteas, los muslos, los lados del ombligo. Cuando se realiza la punción por vía subcutánea, primero se desinfecta con algodón y alcohol, se toma con una mano un pliegue amplio de la misma. La aguja se introduce hasta el espesor de la dermis y luego se suelta el pliegue. Se inyecta la solución con la cual se forma un discreto levantamiento de bordes difusos y también se retira rápidamente la aguja frotando el sitio con algodón. Para facilitar la difusión y evitar que el líquido se escape de retorno por el orificio de la punción. Como pueden ver, tanto en esta como en la anterior se mostraron gráficamente el cómo más o menos se vería si nosotros pudiéramos ver a través de la piel, ¿verdad? Y ver las capas, cómo se vería una punción subcutánea. Y como anteriormente también estaba la punción por vía intradérmica. La vía subcutánea es una vía por la cual se puede administrar medicamentos y biológicos al tejido graso, justo debajo de la piel. Se puede administrar hasta 2 mililitros. Esto va a depender básicamente del medicamento o el biológico, no de la zona de punción. ¿A qué me refiero con el medicamento? Por ejemplo, si se administra insulina a los diabéticos, pueden ser dosis muy pequeñas, aunque también va a depender del tipo de insulina que esté utilizando o la escala móvil. Se puede administrar también medicamentos como anticoagulantes, como la enoxaparina, que pues se puede administrar entre 0.5, 0.6 hasta 1 mililitro. Asimismo, también se puede administrar algunos analgésicos como el tramadol, que esto sí se administra 1 mililitro por subcutánea. Asimismo, también se puede administrar algunos biológicos, como les he dicho, algunas vacunas, como por ejemplo la SPR, la SR, el AMA y la vacuna contra la varicela. Ahora, ¿cuáles son esas zonas de punción? La zona de punción puede ser en cualquier tejido graso, en cualquier parte donde haya grasa en el cuerpo humano, pero hay algunas zonas específicas donde se va a administrar el medicamento o el biológico.
Una es el tercio medio de la cara anterior del brazo, la otra es en la región periumbilical, que esta región periumbilical es básicamente utilizada por los pacientes diabéticos. En el tercio medio de la cara enteroexterna del muslo y en la zona ventrodorsal del glúteo. Todas las regiones se puede administrar la subcutánea. Ahora veamos los materiales que vamos a utilizar. Usaremos un cloruro de sodio, una jeringa de 1 mililitro, también conocida como tuberculina. Esta ya viene con su propia aguja número 25. Esta jeringa se puede usar tanto para subcutánea como para intradérmica. Usaremos también una aguja número 23 para cargar el medicamento y así no pierda filo el bisel de la aguja número 25 de la tuberculina y podamos entrar con mayor facilidad dentro de la piel. Consideración que ya hemos visto también en otros videos de vías de administración de medicamentos en el canal. Como siempre, nuestro algodón y alcohol. Bueno, cargamos nuestra jeringa de 1 mililitro rápidamente con el poder de la edición. Listo chicos, tenemos nuestra jeringa lista, vamos por el primer ejemplo. Simularemos que pondremos un tramador a la paciente, por lo que será 1 mililitro del medicamento. Lo pondremos en el tercio medio del brazo. Un tip que les doy es que cuando quieran poner en el brazo y el paciente no tiene más tejido graso en la parte media del brazo, pueden ir un poco más atrás donde hay más grasa. No olviden que el objetivo de este procedimiento es administrar en el tejido graso. Limpiamos la zona de punción 2 veces, con alcohol y algodón. Cogemos de esta forma la zona de punción hasta formar un buen pliegue para resaltar y asegurar el tejido graso. Cogemos de esta forma la jeringa y pinchamos en un ángulo de 45 grados. Soltamos el pliegue y sostenemos el pivote para aspirar y cerciorarnos que no haya retorno venoso. Introducimos el medicamento ni muy rápido ni muy lento. Suelto el pliegue para explicarles que se puede soltar. Una vez que haya introducido la aguja dentro de la piel, el bisel de la aguja está en el tejido graso. El soltar el pliegue no altera su posición una vez introducida la aguja. El pliegue sirve, como mencioné, para asegurar que la aguja llegue al tejido graso y una vez ahí, el soltar el pliegue no hará que se mueva de su lugar. Una vez terminado de administrar el medicamento, colocamos un algodón sin alcohol en la zona de punción para finalmente retirar la aguja. El algodón puede estar solo un par de minutos en la zona de punción debido a que es un procedimiento invasivo muy leve. Y listo. Así de sencillo chicos. Ahora la región periumbilical. Simularemos que la paciente es una paciente diabética y le vamos a tener que administrar su insulina NPH con una dosis de 0.25 mililitros. Encontraremos la zona de punción ubicando el ombligo y usando 3 dedos hacia la zona distal del ombligo, de esta forma. El procedimiento es básicamente el mismo como en cualquier otra zona de aplicación subcutánea, así como hemos visto en el ejemplo anterior. Por ello vamos a ver el video de corrido. Como puedes darte cuenta, es uno de los procedimientos menos riesgosos y más fáciles de hacer, tanto que el mismo paciente puede realizarlo en su casa, como es el caso de los pacientes diabéticos, siempre y cuando haya recibido asesoría de un profesional de la salud para tener mucho cuidado sobre todo con la dosis por administrar. Y listo chicos, fácil ¿verdad? Bueno, esto fue todo de mi parte. Espero todo les haya quedado claro. En caso de que tengan preguntas, no duden en escribirnoslas por el chat o decirlas, mencionarlas al final de nuestra exposición. Los dejo con mis compañeros. Yo les voy a hablar un poco de sellos de Parina y catéter subclavio. ¿Qué son? Son los dispositivos que se utilizan con frecuencia para facilitar el manejo de los pacientes que se encuentran hospitalizados y a veces en pacientes ambulatorios. Sirven o son de mucha utilidad para el paso de medicamentos que requieren la intravenosa por un tiempo de 5 días, 2 semanas o más. También son muy comunes que se utilicen en niños. El uso de los dos dispositivos, porque
Esto evita que estemos pinchando muy frecuentemente a los niños. ¿Para qué son utilizados los sellos de Parina? Eh, Son utilizados para el cierre intermitente o temporal de los catéteres intravenosos durante la administración de medicamentos en intervalos regulados. También la solución de heparina impide que la sangre coagule en el interior de la aguja, por lo que se mantiene permeable mucho más tiempo, como para poder inyectar periódicamente a través de la vía intravenosa. Acá podemos ver dos imágenes. En la primera imagen están los sellos de Parina sin antes usarse, podría decir que individualmente. Y en la segunda vemos como el sello de Parina está tapando el ángel. Catéter subclavio. Un catéter es un sistema de tubo insertado en el cuerpo como parte de un tratamiento médico. Un catéter de subclavia puede ser colocado por una vena subclavia si un paciente necesita medicamento o la nutrición administrada por vía intravenosa si un medicamento necesita para medir la presión sanguínea dentro de la vena o si un paciente necesita diálisis. La cateterización venosa central es el término para la inserción de un tubo en una de las venas que fluyen directamente del corazón. Acá podemos ver dos imágenes, igual que anteriormente. En la primera imagen se ve un catéter sin antes ser puesto, y en la segunda imagen se ve ya el catéter puesto. La colocación de un catéter es en la vena subclavia. Requiere una técnica, que la técnica es llevar la aguja hasta chocar con la clavícula. Después se dirige inmediatamente por debajo de ella, avanzando hacia el pulpejo del dedo índice, colocando en la horquilla external. Algunos doctores o autores recomiendan que la aguja debe dirigirse 1 centímetro arriba de la horquilla external. Y pues acá vemos la imagen donde vemos claramente dónde debe ser. O nos da una impresión más clara de que dónde o cómo debe de ser insertado el catéter.